un día cargadito de información. Saben ustedes que se está celebrando la Cumbre de las Américas y ha habido una noticia que ha dado, pues la verdad, una patada en el estómago en el otro continente, en España. Y es que por debajo de la mesa, así como tal cual, al más puro estilo de la canción de Luis Miguel, es como la administración Biden y la de Pedro Sánchez en España han estado negociando un gran acuerdo migratorio que, de no ser por la filtración en los medios estadounidenses y de la actual confirmación en el día de hoy por un funcionario de aquí de los Estados Unidos, se habría anunciado y se habría firmado en esa desangelada Cumbre de las Américas que comenzó ayer, irónicamente, en Los Ángeles. La pasada semana, varios medios estadounidenses ya publicaban que la Casa Blanca estaría negociando con España para que se hiciera cargo de algunos millones de centroamericanos que han llegado de forma ilegal por la frontera sur. El único objetivo es aliviar a Estados Unidos de esa carga que representa el pulmón abierto. Hoy, al conocerse la confirmación, pues la noticia ha sido acogida con cierta indignación por el secretismo con el que se había estado tratando y también por el desconcierto sobre ese desvío de inmigrantes que supuestamente, y según dice el gobierno español, serían trabajadores estacionales. Pero hoy, amigo, es que esto ocurre en un momento donde, gracias al desgobierno de este engominado y de su cuadrilla de ministros comunistas de Podemos, los índices de desempleo y la seguridad social en España están por las nubes. Y eso sin contar que la península se sitúa en la cima de países de acogida de inmigrantes indocumentados en medio de una situación de crisis interna donde la economía, como les decía, hace aguas. Y para hablar sobre todo esto y sobre lo que nos espera también en esta cumbre de las Américas, donde el tema principal tenía que ser la emigración, pero resulta que no han ido ninguno o casi ninguno de los presidentes de los países a los que haría acopio este tema. Para hablar de esto tenemos a Julio Schilling, politólogo, escritor y director de Patria Martí. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Encantado, Marian, de estar contigo. A ver, ¿cómo tenemos que tomar esto? Fíjate que yo estaba leyendo los titulares y hablando con algunos compañeros periodistas en el día de hoy, y lo que más se ha indignado es la forma en la que el gobierno de Pedro Sánchez ha querido negociar esto con Joe Biden, y parece que se está convirtiendo en una costumbre en la administración Biden esto de negociar por debajo de la mesa, con Maduro, con Cuba, en fin, a la gente no le gusta que se hagan estas cosas a sus espaldas. No, es que es totalmente contradictorio a la idea de un gobierno equivocado. O sea, que estas cosas se deben de llevar a cabo de manera transparente. Y me alegro mucho que toque este tema particular, porque la prensa todavía no ha recogido ni ha dado el eco necesario para realmente entender la gran ramificación que tiene todo eso. Y eso es, Marian, que la inmigración es un arma que los regímenes de izquierda llevan utilizando, y esto es una clara demostración. Fíjate que aún la prensa española conservadora, me refiero a ABC, sí. los denomina como refugiados americanos, pero no son claro que no. refugiados. Podemos argumentar que, bueno, si vienen de Cuba, Nicaragua, Venezuela o Bolivia, pero ellos están, o sea, presentando todos los que están llegando como refugiados, cuando refugiado realmente constituye un paro político, porque de lo contrario existen los mecanismos tradicionales e históricos de pedir lo que es el traslado inmigratorio, la migración ordenada, y esto no ha estado ocurriendo. Tú mencionaste el caso de los acuerdos, las visitas y los tratos con Cuba comunista. No es casualidad que la programación del presidente Biden, o sea, de reconsiderar las medidas, las reversiones que el presidente Trump hizo de las medidas del presidente Obama, casualmente llegan a semanas de un encuentro secreto entre altos oficiales del gobierno de los Estados Unidos y de Cuba comunista. Entonces la inmigración ha sido siempre un mecanismo para poner presión sobre
las democracias en el continente, pero muy particular los Estados Unidos. Entonces, pues esto, o sea, esta noticia explota en medio de la cumbre, pero puede tener la completa seguridad que la intención era preservar el secretismo. Por supuesto. Y ese es el grave problema. Pero aparte hay otra cosa, fíjate, uno se plantea hasta qué punto, estamos justo en el día de hoy, ya se ha dado a conocer que hay una nueva caravana de migrantes que están llegando a los Estados Unidos, 1.000 de ellos o más de 1.000 ya están en México, están siendo atendidos por el gobierno mexicano y hay otras 3 caravanas paralelas que pretenden encontrarse nuevamente en la frontera. Se calcula que son más de 15.000 personas las que estarían nuevamente en esa situación de entrar ilegalmente en los Estados Unidos. Esta situación se viene repitiendo desde que este presidente decidió a golpe de plumazo liquidar una política migratoria que estaba puesta sin tener un plan B, sin tener un plan adicional, mejor, peor, regular, pero cualquier plan. Y se han negado durante todo este tiempo a admitir que hay una crisis en la frontera. Y no solo eso, todavía la política que se hace sigue siendo, a pesar de que digan que no, una política de puertas abiertas. La pregunta que uno se hace ahora es, ¿hasta qué punto no es preferible, en lugar de negociar por debajo de la mesa, que otros tengan que limpiar los errores que esta administración está haciendo, acogiendo refugiados, inmigrantes ilegales, como quieras llamarlos? ¿No sería mucho más práctico tener una política y tener medidas concretas que frenen lo que está ocurriendo? Por supuesto que sí. Mira, si creemos en la base de un Estado de Derecho, de una república con libertad ordenada, no se puede tener una frontera invisible donde no hay ningún tipo de regulación. Claro. Esto viola todo precepto de el orden constitucional y el Estado de Derecho. En efecto, se está invitando a la delincuencia en el sentido de que gran número de las personas que cruzan la frontera pues son liberados y si miramos las instancias de personas que después desaparecen y pasan a las filas de las personas indocumentadas, ilegales, pues nos damos cuenta de que esto realmente no, desobedece totalmente determinados preceptos elementales de control de frontera. La inmigración, todos lo defendemos, pero tiene que ser por una forma ordenada de acuerdo a las leyes. Si no, ¿para qué se tienen leyes? Por supuesto. Para que entonces hay una clase política que está elaborando acuerdos inmigratorios con países para esto. Entonces que se tenga una anarquía en las fronteras y ya, es en efecto lo que esta administración ha establecido. Y la base de todo esto, María, no es un desplome de humanidad. No, claro que no, son seres humanos. Son cálculos políticos, es un cálculo político porque ven en los nuevos llegados futuros votos. Y esto ocurre lo mismo en España, ocurre lo mismo, esto es un fenómeno, vamos atrás, fíjate, en la historia de los Estados Unidos. Vamos a ir un poquito más allá. Resulta que ahora acaba de salir una noticia también en la que, bueno, pues están tratando de ver qué se puede llegar a hacer para anunciar algo en esa cumbre, y Kamala Harris anuncia nuevas iniciativas para el Triángulo Norte. Dice que hay compromisos de inversiones del sector privado para el Triángulo Norte de Centroamérica como un seguimiento a su llamado de acción para abordar las causas de la inmigración en este país. El anuncio comprendería, y esto es obviamente ya veremos, en question marks, un nuevo compromiso con la empresa privada para invertir más de 1.900 millones de dólares en Guatemala, Honduras y El Salvador, la creación de un cuerpo de servicios centroamericanos y una iniciativa para empoderar más a las mujeres del Triángulo Norte y el hemisferio occidental. Y la pregunta que uno se hace es, ¿bajo qué estudios y bajo qué solidificación se está haciendo esto? Porque es decir, los gobiernos centroamericanos, el grave problema que tienen en estos momentos son varios, pero uno de ellos es la corrupción, la impunidad y sobre todo que la mayor parte de ellos, a excepción de El Salvador, son gobiernos de corte marxista, como estamos viendo ahora mismo en Honduras, y que se están dejando llevar cada vez más por lo que papá Cuba dicta, mamá Venezuela contesta, y el hijo putativo, que es en este caso Nicaragua, asienta. O sea, estamos en una situación muy compleja en la que no es solamente anunciar 1.900 millones en inversiones, sino en saber en qué se está sustentando eso.
Por supuesto, Marian, y mira, trae a colación un punto muy fundamental en comprender el trasfondo de propuestas idílicas que carecen de realmente compromisos serios. O sea, es muy fácil tirar cifras y hablar en lo Claro. abstracto, sobre, sobre todo tomando en cuenta en países que tienen muy pobre derechos de propiedad, donde el Estado de Derecho es cuestionable, de modo de que estos compromisos son más que nada individuos, o sea, empresas que podrán tener conexiones, que anuncian, pero el anuncio no quiere decir absolutamente nada. La idea de precisamente hacer inversiones y levantar las economías de países de donde vienen gran parte de este éxodo, primero tiene que estar cuáles son las condiciones políticas en esos países. Si hablamos del caso de Cuba comunista, de Venezuela, de Nicaragua, pues ni hablar de eso. Aparte, esta crisis es creada precisamente por estos regímenes, o sea, ellos mismos lo ven como un arma para poner presión al mundo libre, a los países libres, particularmente a los Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, que esto a raíz del 11 de julio, ya para noviembre, el régimen castrista pues se conecta con la colonia nicaragüense, el régimen sandinista, permitiendo el paso libre por su territorio y también negocia con el gobierno de López Obrador de la existencia de que no van a interferir en ese proceso. Entonces, porque si recordamos, con la administración previa había de parte del gobierno de México una posición muy diferente a la que estábamos viendo ahora. Claro. Eso es por la presión que le puso el gobierno norteamericano anterior de exigirle a López Obrador y condicionar determinados acuerdos, como el acuerdo comercial, que efectivamente ayuda mucho al obrero mexicano y al obrero estadounidense, porque excluye a China del panorama, que era un actor indirecto que se beneficiaba del acuerdo previo. Julio, yo me quedaría hablando contigo toda la tarde. Desgraciadamente tenemos que irnos a la primera pausa del programa, pero yo sé que esta noche vas a estar conmigo en el espejo y vamos a poder poner sobre la mesa qué es exactamente lo que está ocurriendo en materia migratoria con esta cumbre y qué está pasando también con esos acuerdos bajo mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos luego. Chao, chao.